Eh, al Dios y Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria, al que nos dio su lugar de tesoros, al que nos dio su espíritu y al que nos levantó un solo cuerno de salvación, porque una sola es nuestra cabeza. Por eso, levántense cabezas, levántense las puertas eternas, levántense, levántese ese Judá, que nunca, Señor, nos ha dejado, sino por el contrario nos extiende su mano y levántese su diestra, porque nuestra oración es por su diestra, porque nuestra oración es por la vid verdadera, porque nuestra oración es por su fruto, porque nuestra oración es por nuestro ceñirnos a nuestro Judá, porque nuestra oración es por saber separar lo que pertenece a la izquierda, porque nuestra oración siempre es volvernos a la derecha, porque nuestra oración es unidad, porque nuestra oración es ese gobierno, ese Leví, esa cabeza, porque nuestra unidad en Cristo Jesús es vara, es callado, es cetro de justicia. Y levántese, Señor, nuestra cabeza, que estamos completando este mes y que en el nombre de Cristo Jesús bendecimos, porque eso es la casa del Dabar, porque esos son mis hermanos y mis hermanas, porque eso, Señor, qué más fe que levantar aquella posición que tú nos has dado. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, bendecimos, Padre, el poder tomar de día y de noche nuestra posición, por el poder dar la bienvenida a tu espíritu, pero el poder volver a que cada mañana podamos abrir a la luz verdadera, a que cada mañana podemos clamar a tu nombre, a que mañana podamos levantar ese sol de justicia, a que cada mañana podamos decir, es la luz, a que cada mañana podamos decir, vino la tarde. Y nos dio de su espíritu Dios y nos ha dado de sus sueños y de sus anhelos, pero nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús para sellar lo que tu espíritu selló, para grabar lo que tu espíritu grabó, santidad a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Amén. Así, así que, así que cuernos o cabezas, esos, esos son los que se levantan. Cuernos sin ser cabeza, eso siempre. Y cabezas sin llevar y sin renovar esa unción, pues eso es lo que necesitamos mirar. Así que levantar la cabeza. Y este día viernes, como es día el primero del mes, eh, el sonido del Espíritu de Dios tiene que sonar. Por eso les mencionaba, mire, vamos a tener obviamente el memorial. ¿Qué es el memorial del pan y el vino? Es el memorial, pues, de la levadura de la mujer, como hemos dicho. La levadura de la mujer está en la Torá de misericordia. ¿Qué es el vino? Pues es la vid verdadera, es el árbol, es el Shevet. Así que vamos a tener pan y vino en ese sentido. Pero ¿qué necesitamos? Nuevamente necesitamos dar, dar sonido de espíritu en los atrios, es decir, en las entradas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos shofares, necesitamos, ¿cómo es? Panderos, necesitamos, no, esos son consecuencias de quienes somos. Lo que necesitamos es la posición. ¿Y cuál es la posición que tenemos para sonar todos esos instrumentos? ¿Cuál es la posición? Ser cabeza. ¿Y cómo se sabe? ¿Y cómo se sabe quién es cabeza? Pues por el lugar. ¿Y dónde ocupa el que es cabeza? ¿Dónde ocupa el lugar? El que es cabeza en el umbral, en el umbral. ¿Y por qué en el umbral? Porque el umbral es el lugar de la cabeza, porque el umbral es el lugar del fruto. ¿Sí? Ese es el lugar del fruto, el umbral. Y del verdadero tesoro. Y del verdadero tesoro, y del verdadero vino, y de la verdadera entrada, y de las verdaderas puertas, y de los verdaderos atrios, que hacen qué, que hacen qué, que hacen que nos hacen levantar la cabeza. Por él, y por eso, levanten puertas eternas sus cabezas. ¿Cuáles son las cabezas de las puertas eternas?
Hermoso. Los hijos. Los, los verdaderos levitas. ¿Cuáles son los verdaderos levitas? Los que han unido gobierno y sacerdocio. ¿Y cómo se hace eso? Chusa, esa es la pregunta. ¿Cómo se hace eso? Vamos entonces a Primera de Crónicas. Hasta aquí, entonces, ¿qué hicimos el domingo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta temporada? ¿Qué hicimos del Shabbat y qué hicimos el domingo al ir a votar? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que teníamos que hacer y lo que hicimos? Y con todo esto que leíamos de Primera de Crónicas y de Zacarías, ¿les surgió alguna pregunta o les hago preguntas? ¿Qué opina? ¿Alguna inquietud? Leemos nuevamente. Leamos nuevamente. El verso 1. Ese es el que me interesa porque de ahí sale, el verso 1 y el verso 34. Perdón, Crónicas De 9. Primera de Crónicas, capítulo 9, el verso 1. Y de ahí vemos las preguntas. Porque si, o sea, si no entiende, o sea, si no es que no entienda, si no tenemos una lectura que nos transforme, ¿por qué transgredió Judá? Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 1. Todo Israel fue escrito por genealogías. Versiones, por favor, si alguien tiene alguna versión. Yo tengo, todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por ¿Ya? causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí está. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? Porque se me va a olvidar, pero ¿cuál era mi pregunta? ¿Por qué fue llevado? ¿Por qué Judá fue llevado al destierro? ¿Por qué? Por las ¿Por qué? infidelidades. Por la infidelidad. Ya, por las infidelidades, Por la rebelión. por la rebelión, por la transgresión, por el pecado. ¿Por qué? Entonces la pregunta es ¿por qué? Dice, entonces, Por regresar a Babilonia, por la posición. por la posición. Ya, entonces vamos por el sentido de posición. ¿Cuál fue la posición de ellos? Regresar. Pero aquí me dice, todo Israel fue inscrito por genealogías. Y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Yo ahí Judá, tengo inscritos en el libro de Israel y de Judá. ahí está, ahí en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Ajá. Mm, mm, Cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. mm, mm, interesante. Mm, pero, pero hay un problema aquí. Pero hay un problema aquí. Eh, infidelidades. Perdón, pastor, Bueno, pero sí. también aclara, o sea, la transgresión es de todo Israel, pero quien va cautivo es solo Judá.
Ese es el pequeño gran problema. Pero es que yo no tengo así como dice Jimena. A ver, léalo por favor. ¿Qué versión tiene usted? Yo tengo la Nueva Jerusalén. Aquí dice, todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. O sea, todos los israelitas fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. Ahora, aquí hay un problema. A ver, Yo Erika, tengo dos versiones y puedo leer porque hay un punto si es que usted quiere. Dice, no, todos los... Perfecto. espere, resolvamos esto. Vamos con Erika, vamos con la posición de Erika. Mire, dice, Israel fue inscrito, ¿en dónde fue inscrito? En las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Y por qué fue inscrito en el libro de Judá? De los reyes de Israel, porque Judá era considerado como una cabeza, como el gobierno que llevaba al resto, no sé. A ver, primera cosa, ¿Israel y Judá están reunidos o no? ¿Están unidos o no están unidos? Deberían, Pero bajo este versículo no están, están separados. pero están unidos como israelitas. Ya, pero en el caso de las genealogías, ¿qué hace la genealogía de Judá en los reyes de Israel? Algo así, Claro, ¿no? bueno, ahí están separando. Ajá. Ajá. Y entonces dice, ¿quiénes fueron llevados al destierro? Está hablando, claro que fueron llevados a los dos al destierro, pero sí está hablando de que hubo una transgresión. Y la transgresión, bueno, digamos que de Judá, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces, ahora, ¿por qué fueron llevados? Porque ellos cometieron transgresión. Infidelidad, no. Transgresión, pongámosle. ¿Cuál fue la transgresión? Ahora vamos al último versículo. Este es importante, el 34. Dice, ¿qué dice el 34? Dice, ¿estos qué eran? Primera Estos son cosa, primera cosa, ¿qué eran? ¿Estos qué eran? cabezas de familia. Levitas. Una, Levitas. ya. Uno, gracias, perfecto. Uno eran levitas. Dos eran, ¿qué eran? ¿Jefes o Jefes de cabezas? familia. ¿Jefes Cabezas, o jefes? ¿Jefes o cabezas? cabezas de familia. Cabezas. Ah, entonces por eso corrija. Ahora, ¿de familia o de paternidad? De paternidad. Ah, y con eso cambia completamente la película. Ah, entonces, ah, Marquito, buenas noches con todos. a ver, Ketty, si es ¿Puedes que, de casa en vez por de favor, familia? ¿Casa puede ser no, 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 o no? no, gracias por la aclaración. Aquí tenemos, esto es muy importante porque estamos uniendo los dos versículos, ¿verdad? En el Sí. primero, estamos hablando de Israel y de Judá, y estamos hablando de genealogías, ¿verdad? ¿Sí o no? Ujú. ¿Cuáles son las genealogías? La- ¿Sabe los, cuáles son? Dígalo. o sea, las personas que han venido desde antes, o sea, Desde, los ¿de dónde vienen las genealogías? desde el Génesis, desde el Génesis de No, no, Israel, no, no De me las explico. casas paternas. Exacto, Desde la raíz, Marquito. exacto. Jimena, si no abren la boca, si ve. Esto es cuestión de posición. Y por eso le digo, siempre el primero y el último versículo van a decir muchísimo. Ajá. Entonces, yo le pregunto, Jimena, por favor, dígalo para retomar. ¿Qué dijo usted? De las casas paternas. Y yo le pregunto, ahí viene entonces mi pregunta. ¿Eso es lo que era o eso es lo que debería ser? Eso es lo que debería ser.
¿Y ahora era o no era? No. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en dónde está el problema? Ahí está el problema. Entonces, ¿por qué fueron llevados por qué fueron llevados? Como mi pregunta, ¿por qué fueron llevados al destierro? ¿Cuál fue la infidelidad de ellos? ¿Cuál fue la transgresión de ellos? Que los levitas eran sacerdotes. No, en el primero, en Israel y Judá, porque está hablando de Israel y Judá. Primero ya resolvimos que aquí hay dos. Porque estaban en los reyes, en el... Ya, Ay, sí, a mis cebolas. Ay, sí, le voy a contestar, pero entonces aquí dice que estos eran cabezas. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de cabezas eran estos? ¿Cabezas levantadas o cabezas gachas? Gachas, cuernos, Huecos. ¿Cuáles? Huecas. ¿Cuáles? ¿Los del 34 o los del 1? Los del 1. ¿Y los del 34? También. bien, bien. ¿Cómo que también? Por eso nuevamente le aclaro, le digo, mire, una cosa es ser jefe, pero la Biblia dice que, voy con la pregunta de Ketty, pero otra cosa, ellos eran cabeza, no eran jefe. Otra cosa, no le dice que tenían un linaje, le dice que eran cabezas de una paternidad, Ujú. conforme, cabezas de una paternidad, conforme a sus generaciones. De la cabeza hueca de la izquierda y de la cabeza verdadera. No, entonces por eso le digo, arriba no habla de cabezas, sino Ujú. arriba, vamos, Genealogías. habla de genealogías, pero las genealogías, ¿por dónde? La genealogía, ¿por dónde viene? La genealogía viene por dos líneas. La línea sanguínea, la línea de cuerno y la línea de cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, entonces los que vienen por línea sanguínea, pero no son cabezas, claro, ¿en qué línea están? Están en la línea de poder, están en la línea de cuernos, están en la línea de dispersión. Y ellos nunca, y cuando están en esa línea, ellos son difíciles de levantar cabezas. Pero resulta ser que aquí no le da, a la Biblia no le da empacho, ni al autor, ni a nadie, ni a Dios le da empacho de decir, estos son cabezas. Entonces, ¿de qué línea vienen estos? ¿De la línea de los que les dispersaron o de las líneas de los que levantaron pelito? Perdón, cabeza. De los que levantaron cabeza. Eso es lo que le dice, porque levantaron, Del 34. levantaron dos. Levantaron, escuche, levantaron dos cosas, levantaron cabeza y levantaron paternidad, punto, eso es fuertísimo en la Biblia, porque podía haber dicho familias, podía haber dicho genealogías, pero estos, ¿qué hicieron? Entonces, ahí sí una con Zacarías, ¿qué hicieron? Entonces, los que no pueden levantar cabezas, ¿qué tienen que levantar? Zacarías, los que no pueden levantar, ah, Levantar cuernos, Cuernos. ya, y los que levantan cuernos, ¿qué hacen con las cabezas? Les agachan. Las sea, Les, aplastan. les aplastan. Y entonces, por eso, los que levantan cuernos nunca van a poder levantar cabeza. Por eso vino Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Él levantó las Levantó cabezas cabeza. desde el carpintero que Eh, a los entonces, cuernos. exacto, vino a cumplir el oficio. ¿Y cuándo cumplía el oficio o sea, Cristo Jesús nunca dormía? No, Cristo Jesús ocupó posición. Es decir, Cristo Jesús se pasó en el umbral y del umbral nunca salía. No, él sabía cuál es su posición y ocupación y en donde quiera que estaba, lo que estaba haciendo, ¿qué era? De lejos y de cerca abrir el umbral. ¿Y David qué hacía? ¿Qué hizo David? Entonces, ¿cuál fue? Él ¿Cuál también fue? supo su posición.
y Exacto. tomó su oficio. Vea, trabajo, aquí. Creencia de perdón. Cristo. Vea lo que dice. ¿Cuál es la posición que ocupó él? Esta es la que me gusta, esta es la que me encanta. Esta, escucha. Mire lo que está diciendo Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo David. Ahora sí me va a entender. Bueno, le generó primero, es que esto es hermoso. Y si no le sacude, no le sacuda, usted no se da cuenta lo que está ocurriendo en esos dos. Necesito preguntarle para que usted mire eso. Entonces, ¿cuál fue el problema de Judá? ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema de Judá y de Israel? ¿Por qué Judá e Israel se fueron? ¿A dónde se fueron primero? Si no así como, vamos a ir, A ¿a dónde? Babilonia. Entonces, ¿a dónde se fueron? A A la Babilonia. dispersión. Gracias. Entonces, ¿quién les dispersó? Los cuernos. Cuernos. Los cuernos. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Judá y de Israel? En especial de Judá. Entonces, ahí sí, Erika, ¿a quién se refiere? ¿A Judá o a Israel el pecado? A Judá. ¿Por qué? Porque no supieron tomar la cabeza. Exactamente. Entonces, sí ve que ya sabe leer su Biblia y ya sabe a qué se refiere el pasaje 1, por qué hace la diferencia entre Israel y Judá. Todos entendieron lo que pasó, o mejor dicho, todos leyeron lo que pasó. En el primer verso, ¿por qué tuvimos que resolver entre Israel y Judá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ketty, ¿qué pasó con Israel y Judá? ¿Sí o no? Sí, Marquito. Lo que Alex, pasa es que Alexandra, familia. Alexandra, no, solo quiero saber eso, por favor, con que resolvamos eso. El problema genealógico y el problema de Judá y de Israel es el mismo, es el problema de Babilonia, y el problema babilónico es el problema de la dispersión, y el momento del problema de la dispersión, si es el problema de la dispersión, ¿quién les dispersó? Quiero escuchar todos, ¿quién les dispersó? Ya me dijeron Erika y Jimena, ¿quién les dispersó, Ketty? Judá. Alex. No, Alexandra, ¿quién les dispersó? Si ve, eso es lo que quiero, que todos estemos. ¿Quién les dispersó a Israel y a Judá? ¿Quién les dispersó a Judá? La infidelidad. No, no, dígalo otra vez, Erika. Dígalo, por favor, Erika. ¿Quién les dispersó? Jimena, dígalo, por favor. ¿Quién les dispersó? Cuernos. ¡Cuernos! ¿Quién les dispersó? Ay, Jimena, dígalo, ¿quién les dispersó? Los cuernos, pues los que estaban con la cabeza agachada. Entonces, les dispersó. ¿Sabe qué les dispersó? ¿Qué significan los cuernos? Entonces, sigamos. ¿Quién les Las falsas dispersó? cabezas. No hay falsas cabezas. Bueno, también ya, las cabezas. Las falsas unciones, la falsa santidad y el falso poder. Es decir, el engaño. ¿Ah? Ahí sí. Sergio, ahora sí, ¿quién les dispersó? Pero ¿Quién les puede ser dispersó? Ramá, puede ser Adri, Ramá, puede ser Ramá quien les claro. dispersó. Pero claro, porque Ramá también se convierte en un falso cuerno, claro. O sea, mejor dicho, no, pero una falsa cabeza, claro. ¿Quién les dispersó, Sergio? Pues, o sea, lo que a mí me llega es que sus genealogías fueron las que Ya, dispersaron. gracias. Entonces, gracias. ¿Quién les dispersó, Sergio? Sus genealogías, pero sus no los mismas que genealogías. ¿Qué es genealogía? ¿Sabe qué es genealogía? Genealogía es pedigrí, por si acaso a los que les gusta estar de narices alzadas. A ver, ¿quién les dispersó, Gis? Mía, ¿quién les dispersó? Las cabezas huecas. Las cabezas huecas metidas así, exactamente. Y por eso, ¿quién les unió? Pero bueno, sigamos, ya entendemos entonces, ¿quién les dispersó, Nancy?
También iba a decir cabezas huecas. Las cabezas huecas, exacto, cabeza hueca. Es alguien que sigue buscando cuernos, que sigue buscando unciones, sigue recibiendo falsa santidad. Cabeza hueca es alguien que cree que tiene un pedigrí, pero no tiene una posición. Por eso, ¿cómo puede orar? Estas personas eran tremendamente buenas oradoras. Tremendo pedigrí. ¿Y quién les quite esos cuernos, por favor? Entonces, por eso es importante, para ir a votar, para ir a la iglesia, para levantar, para salir el día, ¿qué necesita usted? Pedigrí. ¿Qué necesita usted? Decir, yo soy el hijo de Dios. ¿Qué necesita usted? Ser cabeza. ¿Qué es? Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que él está diciendo, eso es lo que le está diciendo, ese es su trabajo no es ir a ganar, su trabajo no es ocuparse, su trabajo no es depender de un salario, su trabajo no es que lo que nosotros concebimos como trabajo, ese fue el trabajo de Salomón, eso es una ocupación. Tener voz. Tener espíritu, tener voz. Gracias, Erika. Está levantando cabeza, Erika, porque hace rato le extrañaba esa voz, extrañaba esa cabeza, extrañaba. Prefiero esas personas que tengan voz, que tengan cabeza y tengan posición, que personas que dobleguen, que personas que dobleguen la cabeza y a todo digan sí, 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 sí. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a dispersar, les van a dispersar y van a hacer, y las que dicen sí, 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 ¿qué son, Alexandra? ¿Usted que le gusta estar ahí? ¿Usted que le gusta? No, Dios que le metió en ese No, no mundo. me gusta, No, pero Dios que le metió en ese mundo. Sí, 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 sí. ¿Qué hace? ¿Por qué dicen sí? Porque están buscando cómo dispersar. no, yo por decir, porque no compartí, por eso ya me sacaron. Pero no, yo me refiero, a usted le mueve Dios en ese mundo de políticas, políticos Ah, y ahí los que más dicen sí son los que se mueven chéverísimo, pero son los que más dispersan las cosas. No, no me refiero a sí, usted. exacto, exacto. Eso sí es verdad. Son los que más dispersan y hacen el Ex- caos. exacto, exacto, porque saben a quién decirle sí. ¿A quién dicen sí? Al cuernito, al fuertecito que está ahí. Pero ese fuertecito no es nada. Pero por eso, Alexandra, ¿sí ve? ¿Por qué usted está ahí? Por su posición. ¿Y cuál es la Amén. posición? ¿Cuál es la posición de usted? A esas cabezas huecas, mostrarle que usted es cabeza, para que esas cabezas huecas, esas sean las que se dispersen. Entonces yo no oro por las cabezas huecas, sino yo oro por un espíritu porque solitos de eso se dispersarán. Solitos, solitos están, vea, ahora, si habla de política, ahorita, ¿qué están haciendo esas cabezas huecas? Tratando de unir, ¿qué? Cuernitos. A los más, a los más aparentemente los que más, los cuernitos más fuertes que tienen. Eso es. Pero, pero, pero bueno, continuemos entonces. Aquí, ¿quién me faltaba? Nancy. ¿Quién les dispersó? A Judá y a Judá especialmente. ¿Quién les dispersó? Lina, ¿quién les dispersó? A Nancy, perdón, siga, Nancy. No, respondí que eran las cabezas huecas Ah, también. ya, Lina, ¿quién les dispersó? Las falsas unciones, el Los que estar no, fuera de la posición. los que no pueden levantar cabeza, eso, o sea, ellos mismos que no podían levantar cabeza, ellos mismos se dispersaron. No, no me conteste muy espiritual, contésteme la realidad, porque contésteme más crudamente las cosas que a veces nos pasan a nosotros. Eso es. ¿Quién les dispersó, Carmita? Las falsas cabezas. Deme otra falsa cabeza. ¿Quién les dispersó? A ver, yo le voy a dar las falsas cabezas. Significa que les dispersó el engaño, el espíritu de engaño, les dispersó que les gustaba a ellos estar más adentro, en los tesoros, ahí haciéndose panas del Jehová, del El Tobías. engaño.
Sí, entonces hay muchos, sí, hay muchas respuestas. Ahora dígame una de las que pensó Carmita. El engaño. El engaño, el espíritu, entonces un falso espíritu, un falso espíritu. Fabricio, ¿quién les dispersó? El falso mensaje, Marquito. Un, exacto, les dispersó una falsa lectura, un falso mensaje y un falso sonido. ¿Sí? Entonces, ese sonido no sonaba en el momento preciso y ese sonido no daba un sonido de convocatoria, sino ese sonido daba un sonido de ¿qué? Un sonido de guerra. Gracias por el sonido. ¿Por qué? Porque los cuernos dan sonido de guerra, pero el cuerno de salvación da sonido de ¿qué? Da sonido. No, muy difícil es esta pregunta. Pero si les digo números 10, da sonido de partida y da sonido de acampada y da sonido de que vaya adelante. ¿Quién? Le estoy diciendo eso porque el viernes necesitamos el sonido de todos esos instrumentos, pero que den el sonido correcto. Es levántese la cabeza, es comience a caminar, es números 10. ¿Alguien más? ¿Alguna? Los que llevan hierro, Marquito. ¿Los que llevan qué? Hierro. Hierro, exacta. Distorsionado, un memorial distorsionado o falso. Mire, el sonido exacto, si el sonido no da un sonido correcto, va a dar un sonido de guerra, pero Dios no da un sonido de guerra, sino del sonido de Dios, del sonido de victoria. Y el sonido de victoria suena a partan ahora o acampen ahora. Suena a vaya primero Judá. Pero Guerra, me gustaría escucharle, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Quiere ayudarnos? ¿Quiere participar? Bienvenida. ¿No? Marquito, buenas noches, bendiciones con todos. Marquito, una Claro. consultita. Para que nos dispersen o para que dispersen, entonces no había ni posición ni identidad en aquellos que fueron dispersados, porque alguien con posición no se deja dispersar así nomás. O sea, digo, ¿no? Pregunto. No, muchas gracias, Vero, porque eso es lo que les estoy diciendo. Ellos tenían pedigrí. El pedigrí se refiere a la genealogía, pero en la genealogía, ¿quién mandaba? Mandaba la línea materna, la línea sanguínea, pero no mandaba la línea de cabeza. Por eso, quienes rompen esto, gracias, Vero, porque quienes rompen esto son quienes rompen esto. Esto es lo hermoso. Por eso le decía, mire, los que rompen esto es el último versículo. ¿Quiénes rompen esto? Primero de Crónicas 9:34. ¿Quiénes? Los que son cabezas de paternidad. ¿Y quiénes fueron estos? Levitas. Es decir, ¿qué sucedió con estos levitas? ¿Qué hicieron estos levitas? Rompieron el pedigrí, rompieron la falsa genealogía, rompieron las cabezas huecas, rompieron las deudas, rompieron la falsa posición, rompieron con Leviatán. ¿Ah? Yo le pregunto, ¿qué tan fácil es ser levita? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque levita. Pero el levita tiene un privilegio que todavía no estamos entrando, y por eso lo que hace Cristo Jesús, cuando lleguemos al pasaje, Dios mediante, lleguemos a este Shabbat que quiero predicar de Pedro, ahí se va a dar cuenta todo el poder de esa palabra de Cristo, todo el poder todo el poder de la posición. Así que, mire, entonces decíamos, rompieron los levitas, dice. O sea, estos no eran cualquier levita, nuevamente lo que quiero enseñar, estos eran
jefes. Y no solo lo dice una vez, lo dice 2 veces. 9:33, ¿quiénes? ¿Qué eran? Cabezas. Cabezas de familia. No es familia. De no los es- levitas. La familia da pedigrí, pero la paternidad solo le da a Dios. Y cuando Dios da la paternidad, Dios dio la paternidad para levantar cabezas. Entonces, no, busque otra versión, deme otra versión para que vea que diga que no solamente dice familias. Y había cantores jefes de casas paternas. Paternas. Los Ah, levitas. ¿quién manda? Por eso, ¿quién manda en la familia? ¿Quién manda en la familia? Los padres. No sé. Mamá, mamita, Las mamita. cabezas. Mamita, la familia, mamita, mamita, mamita. Ah, Mamita, familia, sí. familia. ¿Quién manda en la casa? Nadie. La cabeza. La cabeza no manda, la cabeza ¿qué hace? Ordena. ¿Qué es ordenar? Poner la cabeza en su lugar. ¿Qué es mandar? Mandar es diferente que ordenar. La Torah. La Torah, pues la Torah, claro, ¿y la Torah para qué vino? ¿Para mandar o para poner cabeza? Para poner cabeza. Exacto, exacto. Entonces la palabra Torah, ac- ay, no, mejor eso algún otro rato, porque la palabra Torah de otro rato. Pero bueno, y había, entonces 2 veces en el 33 y el 34 le dice, había cabezas, había paternidad, y esa paternidad y ese haber cabezas solamente viene de Cristo y viene de Leví, es decir, ellos rompieron con Leviatán. Y Judá, ¿qué cree que pasó? Judá que tenía cuernos, pero ahí había un David. ¿Y cómo? Entonces, ahora sí vamos al verso que le ofrecía de David. ¿Qué hizo David para ser David? Salmo. Ni siquiera es David, ¿verdad? Pero esto hizo David. Chusa. Salmo 84:10. Esto hizo David. ¿Qué hizo David? 84:10. Morar es mejor estar en los atrios que 1000 fuera de los atrios. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios, en el umbral, a que habitar en moradas de maldad. ¿En dónde? ¿En En el dónde? umbral. En el umbral. Entonces, ¿qué hizo David? Cabeza. Ponerse en el umbral. No se puso en el umbral, puso a los que debían estar en el umbral. Porque este salmo pertenece a los hijos de... Es que pastor, primerito él se puso, porque al ponerse en el umbral él tomó su Ah, posición. amén. Pero escuche, bendito sea Dios, vea, eso, por eso, amén. Al ponerse él en su posición, les puso a ellos en la posición. Pero él no se mantuvo en esa posición, sino que él abrió su posición. ¿Y a quiénes abrió? ¿A quiénes abrió? No abrió a los levitas. ¿A quiénes abrió esa posición? A Moisés. No. Otra vez. No abrió a los levitas, sino a quienes abrió 9:34. ¿A quiénes abrió esa posición? Pero ¿cómo se llamaba este? Asaf. No. ¿A quiénes abrió? Abrió. Los jefes de familia. Otra vez, no hay jefes de familia. Las cabezas. A las cabezas. A los alabantes. A los alabantes. Pero si ve, por eso los alabantes, ¿cómo son los alabantes? Los alabantes son unos cuernitos por ahí, que son
son muy peligrosos los avances. Entonces, primero, por eso no necesitamos alabanzas, lo que necesitamos son cabezas que Dios haya levantado por paternidad, para que la paternidad levante cabezas. Y de ahí sí, de levantado cabezas y levante paternidades, ¿qué se levantó? Se levantó la cabeza correcta, la de Leviatán. ¿Y a quién bajó? A la de Satanás. Pero si no hay cabezas ahí, imagínense cómo serán los cantores, imagínense cómo serán las puertas, imagínense cómo serán los levitas. ¿Qué están haciendo entonces? Están atrayendo un montón de unciones, un montón de espíritus, y al atraer un montón de unciones y un montón de espíritus, ¿qué va a pasar? Agachan las cabezas, según. No, exacto, no aparecen las cabezas, y cuando no aparecen las cabezas, ¿qué pasa? Vuelan cabezas, no Asoman los cuernos. asoman los cuernitos, exactamente, asoman los cuernitos. Y cuando asoman los cuernitos, ¿qué aparece? Asoma la dispersión. Entonces, para evitarse la dispersión, entre comillas, ¿qué se tiene que hacer? Se pone un cuernito más fuerte nada más. Y ese cuernito más fuerte, ¿qué hace? Domina, es decir, dispersa los otros cuernos porque es el verdadero. A los verdaderos, a los fuertes. Pero ¿qué hace el más fuerte de todos esos? ¿Qué hace? Lo mismo que Babilonia, domina. Entonces, es una cabeza, es una cabeza fuertísima, es un cuerno fuertísimo, una cabeza hueca fuertísima. ¿Qué a los demás qué hace? Les tiene como títeres. Y donde hay un titeritero, las cabezas. Llovió durísimo. Las cabezas, ¿qué pasa? Y el titiritero, ¿qué dice? Vengan los que son cabezas. ¿Quieren ser cabezas? Vengan. Les voy a hacer más cuernos que nunca. Y confunden, porque mientras más cuernos piensan que es más cabeza. Y mientras más cuernos quiero, mientras más cuernos les doy, piensan que soy cabeza. Y le reconocen a la cabeza por la cantidad de cuernos, por la cantidad de posiciones, por la cantidad de ministerios, por la cantidad de cargos o por la cantidad de dominio que tenga. Y yo le pregunto, ¿esa persona domina los cuernos o es cabeza? ¿Y las cabezas? ¿Y las cabezas? ¿A dónde les manda Dios a las cabezas? Al umbral. Vayan, exacto, vayan nuevamente al umbral y vaya a la paternidad. Al lugar de fruto. Y vaya a dar fruto y vaya a levantar hijos. ¿Alguna pregunta? Entonces, Paquito, todo esto tiene que ver con el altar, con los cuernos del altar también, ¿no? claro, claro. Gracias. Porque imagínese, el altar a qué, dígame estos cuernos, ¿a qué tipo de altar pertenecen? ¿Al altar a qué? ¿Altar al dominio? ¿Al altar a qué? ¿Altar a la religión? Sacrificio. Altar al sacrificio. Gracias. Perfecto. Altar al sacrificio. Y ahí vuelan cabezas y ahí vuela sangre. Y ahí no hay edificación. Entonces, la garantía, por eso la garantía, usted tiene linaje o usted tiene paternidad. Y la garantía, los cuernos que edifican. ¿Qué edifican? Búnkers. Sacrificios. Búnkers, exactamente. Las cabezas que edifican. Casa. Casa. ¿Qué son los búnkers? Los búnkers. Lugares en donde me aseguro y quiero asegurarme de todas las cosas y de todas las formas. Tengo que asegurar mi cuerno, tengo que asegurarles y tengo que perennizarme. ¿Y Dios qué le hace? Bueno,
¿Qué hacemos entonces? Este día viernes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es este día viernes? Tomar Así, posición. así que, exactamente. Así que mire, esto es hermoso porque Judá tomó posición. ¿Cuál era la posición de Judá? ¿Cuál fue el problema de Judá? El problema de Judá. Verso 1. ¿Cuál fue el problema de Judá? ¿Cuál fue el problema de Judá? Verso 1. ¿Le digo yo? O alguien que esté inspirado. Ve, verso 1 y verso 34. Esos dos versículos nomás hemos topado. Y aquí está la historia de todo. ¿Cuál fue el problema de Judá? Ser dispersados. Por eso, entonces el problema, ya, y ahora yo le pregunto, ¿cuál fue la solución? Ya, No y ser ahora, cabeza. no ser cabeza, perfecto. ¿Y cuál fue la solución de Leví? ¿Cuál fue la solución de Leví? Ser cabeza. Entonces, mire lo interesante. Resulta ser que Judá se unió al falso Leví, se unió a Leviatán, y resulta ser que Leví rompió de Leviatán y se unió ¿a quién? ¿A quién se unió? A la verdadera cabeza. A Judá, exactamente, al verdadero Judá. ¿Y quién hizo ese trabajito? Primera de Crónicas 9:22. ¿Quién hizo ese trabajito? David. ¿Y quién? Y Samuel. Por eso, ¿quiénes hicieron ese trabajito? Cabezas. ¿Cuál era la cabeza de David? Cristo. ¿Y la cabeza de Samuel? Cristo. Cristo. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Ana. A través de Ana. ¿Por qué? Samuel sin Ana, ¿en qué se convirtió? En cuerno. En cuerno. ¿Y cuál era el cuerno? ¿Y cuál era el cuerno de Samuel? Dígalo. No. El rey, pues, dígalo. Saúl, pues. Eso no me salió. Claro. ¿Tenía o no tenía cuernos Samuel? Tenía el Claro. cuerno de la unción. No, pero tenía otros cuernos. También el temor. Claro. A ver, yo le pregunto, a ver, si tenía otros cuernos. ¿Cuál era el cuerno? También. A ver, escuche. Samuel, es así rapidito. Vamos con Samuel. El cuerno de Samuel era Cristo, pero tenía otros cuernos Samuel. ¿Cuáles eran los otros cuernos de Samuel? Pregunto, ¿Samuel levantó cuernos o levantó hijos? Cuernos. ¿Cómo eran los hijos de Samuel? ¿Eran como cuernos o eran como hijos? Como Buenos y bien feos. Y entonces se da cuenta lo hermoso. ¿Por qué? Entonces, ¿qué les devolvieron? ¿Qué les devolvieron Saúl y Samuel? ¿Qué les devolvieron? En el verso 22, les devolvieron. El trabajo. Exacto, amén. ¿Y cuál fue el trabajo? Emuná. Eso dice el verso 22. Y levantar. Emuná, ¿qué es Emuná? El trabajo es fe y fidelidad. Exacto, entonces, ¿cuál es el trabajo? Pregúntele al Cristo, ¿cuál es el trabajo? Pues eso le digo. Le dijo. Claro. Al que es, al que fue y al porvenir. Eso era. Emuná, ¿qué es? Dígalo, Ketty, por favor. Perdón, Nancy. Que usted dijo que Emuná es el pasado, el presente y el porvenir. No, eso es Asher.
Eso es Hayá, Hayá, Sher Hayá. Emuná, Emuná es fe y fidelidad. Les devolvió la fe y la fidelidad. Entonces, ¿por qué es lo hermoso de este mes? Porque ¿cuál es la fe y la fidelidad? Esa es mi posición y ese es mi trabajo, devolverme la fe. ¿Y cuál es mi fe? Mi fe es que si soy Judá, levanto, pongo la posición al verdadero Leví, porque es el verdadero sacerdocio. Entonces, ¿en dónde se unen estas dos? Cuando sé cómo levantar cabeza. ¿Y cómo levanto cabeza? Cuando sé lo que está dispersando. Siendo cabeza. Siendo cabeza. Y entonces, si ve cómo se le devuelve la fe. Y ahí vemos que... A ver, entonces, ¿alguna pregunta? Siendo cabeza. ¿Y cómo se es cabeza? Pues, pues ahí le está diciendo, David le está diciendo, los atrios y el umbral, yo estoy ahí, pero esto es para darle posición a los de Leví. Y Leví, entonces Leví le da posición a Judá y Judá le da posición a Leví, el verdadero. Porque si no, Judá, como aquí se ve, se toma del falso Leví y Leví se toma de Leviatán. Y pare de contar. Pero bueno, esto lo seguiremos desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está la fe y la fidelidad? Bueno, tal vez la pregunta difícil. La fe y la fidelidad, ¿qué le hacen anhelar a usted? ¿Un cuernito? ¿O un tesoro verdadero? ¿O mejor aún, un... ¿qué era? Un trabajo. O un trabajo. ¿Qué prefiere? O ser cabeza. ¿Qué prefiere? ¿Ser cabeza o ser cuerno? Sergio, ¿qué prefiere? ¿Ser cabeza o ser cuerno? Prefiero ser cabeza, pero sí, sinceramente a veces apuntas a ser cuerno. Ah, exactamente. Gracias. ¿Quién le enseñó a buscar los cuernos, Adri? Yo creo que fue mamita. Mamita, exacto. Mamita. ¿Cómo? Diga, Sergio. ¿Qué dijiste, Sergio? ¿Qué son? ¿Cómo identifico un cuerno? Identifico un cuerno en mi vida. ¿Cómo? Cuando no soy cabeza, no puedo levantar cabeza. Cuando estoy dispersando, me están dispersando. Cuando me están mandando, me están ordenando y en lugar de ser cabeza, siguen los cuernos queriendo dominar. ¿Contestas a la pregunta? Marquito, pero Cristo no es el cuerno de nuestra salvación. ¿Por qué es el cuerno de nuestra salvación? Porque es cabeza. Por eso. Entonces, ¿cuántas cabezas hay? Una. Y cuernos sin cabeza, ¿en qué se convierten? En cuernos. Claro, sí ve. Cuernos sin una sola cabeza, ¿en qué se convierten? En cuernos. Cuernos fofos. En cuernos cara duras. Que en lugar de cabezas tienen cabezas huecas, cráneos, esos cráneos. ¿Contesta eso su pregunta, Erika? Sí, Marquito. Exactamente. Entonces solamente hay una cabeza y hay un solo, claro, y hay un solo cuerno, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu verdadero. Amén. Y ese que levanta siempre, levanta la verdadera emuná, la verdadera fe. ¿Y cuál es la verdadera fe? La de mi trabajo y de mi posición. ¿Para qué? Para dar fruto cada vez, cada mes, para levantarme cuando tengo que levantarme.
Entonces estamos en la pregunta, ¿quién enseñó a anhelar los cuernos? ¿Quién enseñó? Mamita. ¿Por qué? Porque estaba dispersa, exactamente. Ketty, ¿cuernos o cabeza? Cabeza, Marquito. Entonces, si falta cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Va a buscar? dominar los cuernos Van a, falsos. van a buscar cuernos, exacto. Alexandra, en ausencia de la cabeza, o en ausencia de ser cabeza, porque eso en ausencia de levantar, ¿qué va a pasar si no levanta cabeza, Alexandra? Voy a dispersar. Exactamente. Si no levantas cabeza, Gis, ¿qué va a pasar? Voy a ser dispersada. Ya dijeron eso, ya dijeron eso. Marquito, disculpe que me demoré, que si no levanto cabeza, voy a perder mi identidad, pues. Sí me pasó eso una vez. Te van a dominar y no va a haber orden, ¿sí? Cabeza no es el que manda más, cabeza es el que pone el orden, lo que es cabeza y lo que es dispersación, exactamente. ¿Qué va a pasar si no levantas cabeza, mía? Aplasto la verdadera cabeza, la única cabeza. Exacto, vas a terminar endeudada, exactamente. Aplastas la cabeza, el momento que no aplastas esa cabeza de Satanás, ¿sí? Va a venir nuevamente una unidad que se llama Leviatán y Leviatán es deuda. ¿Y la deuda por dónde empieza? Por ti mismo. ¿Y qué significa que tienes deuda? El que tiene deuda significa que no tiene identidad, porque porque la ausencia de deuda significa que, a ver, nuevamente este concepto es importante. Sí, la deuda es sinónimo de que usted ha estancado el movimiento del Espíritu de Dios, porque una cosa es la deuda y otra cosa es la inversión. ¿Sí? Y lo que mueve, si usted mueve los recursos, si usted mueve el dinero, si usted mueve las cosas, si usted sabe, si usted es cabeza y mueve todo eso, ¿sí? La deuda, ¿en qué se transforma? Inversión. Se transforma en inversión. ¿Le pasó eso o no le pasó eso con Cristo Jesús? Todo lo que debía de pecado, ¿en qué se transformó? En inversión. Entonces, ¿me voy a endeudar? No. Significa que si es que estoy descubriendo en esa inversión que me está dominando los cuernos, que me están dominando las falsas, eso no es inversión. Resulta ser que, ya, clarito, Nancy, dígame, ¿qué pasa si no levanto la cabeza? Porque eso es el viernes, este es este mes, levantar cabeza, esto es. Me aterrorizan. Me aterrorizan. ¿Y para qué levanto cabeza, Nancy? ¿Y para qué levanto cabeza, Nancy? Para yo aterrorizar a los cabezas huecas. Amén. Para que se vayan esos y para levantar hijos. Muy bien. Lina, ¿para qué? ¿Qué pasa si no levanto cabeza? Caray, las cosas se agravan y me pisotean, me vuelven a endeudar, me vuelven a dominar. Vuelven los cuernos, exactamente. Si no levanto cabeza, vuelven los cuernos. Cuando más cuernos hay, ¿qué pasa? Aquí necesito hombres, ¿hay algún otro hombre? Cuando más cuernos hay, ¿cómo se siente un hombre cuando más cuernos hay, Sergio? Presionado. Exacto. Hostigado. Cuando más cuernos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se? Derrotado. No, en las mujeres no es el problema, en los hombres es el problema. Cuando más cuernos hay, ¿cómo se siente Fabricio? Incapacitado, Marquito. Más mandado. Soy el mandadero de todos. Eso sucede. Por eso Jezabel manda y ordena, porque hay un montón de cuernos.
¿Y por qué manda y ordena Jezabel? ¿Qué es lo que quiere Jezabel? ¿Ya ve? Bueno, ¿qué pasa si no levanto, Natalie, si no levanto cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Jezabel? En ausencia de cabeza, ¿qué hace Jezabel? Ahí sí para las mujeres. En ausencia de cabeza, ¿qué hace Jezabel? Hay hundimiento. Ya se cabeza. Aterroriza. No, busca más cuernos. Busca más cuernos. Busca más cabezas huecas. Se llena de cabezas huecas. Busca más unciones. Busca más cuernos. Busca más poder. ¿Sí o no? Lisbeth Enríquez. Santidad también, pero busca más aquí, busca más mandaderos. Cortar cabeza. Cortar, no puede cortar cabeza, sino va a cortar cabezas falsas. Vero Enríquez, dígame usted, ¿qué pasa cuando los cantores y los levitas no son cabeza de la verdadera paternidad? Ministran otros espíritus, Marquito. Exactamente. Hay muchos espíritus. Ministran a los espíritus. Exactamente. ¿Qué es ministrar a los espíritus, Gis? Es decir, lo que ellos tienen les transfieren a otros. Y estar en ese círculo vicioso de espíritus, de espíritus, de espíritus, de espíritus. Pero no buscan el espíritu de Dios, pues. Más saben de los otros espíritus que del espíritu de Dios. Jezabel causa dispersión. ¿Por qué causa dispersión, Vero Enríquez, Jezabel? Porque no hay cabeza. Porque no levanta cabeza. Porque acá no es que le quería levantar la cabeza a acá, claro, porque no hay espíritu. Entonces, ¿qué hacía con el acá? Le trataba como hijito de mamá. Jime, ¿qué pasa si no levantamos cabeza? O que mejor dicho, ¿qué? Sí, dígalo. Iba a decir levantamos cuernos y no levantamos cabeza. Amén. Dispersamos. Entonces, ¿para qué nos beneficia levantar cabeza, edificar casa? Para tomar posesión y dar fruto. Amén. Por eso. Último versículo. Aquel día, último versículo. Rocío, ¿qué pasa si no levantamos cabeza en hombres y en mujeres? Porque no solo se levanta la cabeza. Si solo se levanta las mujeres, se levanta unciones, pero tiene que levantar hombres y mujeres. ¿Qué pasa si no levantamos, Rocío? No le escuché. Una cabeza agacha. Una cabeza agacha. Mire, escuche esto es hermoso. Sí, está todo atento, dice, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte es Jesucristo, porque Él pone muralla y baluarte. Escuche, abrid las puertas para que entre la nación justa, la que permanece fiel y con fe, porque Dios guardará
al de la posición. Al de la posición. Guardará al de la posición, al de la unción. ¿Cómo se llama? Al que ha quitado las imposiciones en perfecta paz, porque tiene emuná. No, porque tiene confianza en Dios. O sea, el viernes. ¿Dónde está eso? No, el viernes. Usted y yo prepare un cántico. Cántico nuevo. Ciudad fuerte. Es Jesucristo. ¿Verdad, Nancy? Recuerda. Ciudad fuerte. Es Jesucristo. ¿Para que quiénes van a abrir las puertas? Abrir las puertas para que pueda entrar la nación justa. ¿Y a quién va a guardar en posición perfecta? Al de un solo pensamiento, no al de la imposición, sino al de la cabeza levantada. ¿Cuándo es ese día? El día, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese día? En aquel día se cantará en tierra, ciudad fuerte es Cristo Jesús. Él pone murallas y baluartes, abrir las puertas para que pueda entrar la nación justa. ¿Cuándo es ese día? ¿Sabe cuándo es ese día? Cuando las cabezas se levanten. ¿Y cuándo es ese día? El Shabbat. Ese día pertenece al mes de Shevet. ¿Y cuándo es ese día? Ese día viernes. No porque lo diga la Biblia que es el día viernes. No porque, entonces escuche, no porque lo diga la Biblia, porque va a decir, Marco está diciendo, no, sino porque este viernes se unen todas esas cosas, se une el espíritu, se une el ser cabezas, se une el quitar a los cuernos, el descubrir a los cuernos, se une. ¿Y acaso no se une todo eso? Para que se pueda abrir las puertas y podamos decir quién es el que construye nuestras murallas y nuestros baluartes, quién es ese espíritu que nos rodea y quiénes son esos hijos que han levantado la cabeza y no han levantado la cabeza en cualquier lugar, sino levantan su cabeza, levantan en el lugar, levantan en su casa, por eso. Bendito sea Dios, eso es levantar la casa del Dabar, Nancy, levantar nuestras casas, levantar nuestras vidas, volver a ese cántico, volver a quien edifica, volver a Yeshua, volver al que es el que pone nuestras murallas, volver. ¿Por qué? ¿Cómo pone nuestras murallas? ¿Por qué nos edifica? ¿Por qué nos vuelve a reunir? ¿Y por qué? Porque vuelve a ponerle su estate quieto a esos cuernos. Así que el día viernes yo creo que estaremos, perdón. Ya, gracias. Entonces, por eso le leí, porque para mí, este día viernes se unen todas estas cosas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por qué tenía paternidad de Leví? ¿Y por qué no tenía? Eso sea bendición para que lo traduzca. Si usted tiene una pregunta en relación a eso y no lo resuelve, eso se le va a dificultar incluso en su lectura de las cosas y obviamente no le va a dar la riqueza de esa fe. Por eso yo le pido preguntas siempre. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí está claro. ¿Por qué Judá y Leví? ¿Qué pasó con Judá y Leví? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, de los versículos de alguna cosa? ¿Alguna pregunta de este viernes? Todo está clarísimo, entonces. Está hermoso. Perdón. Al levantar correctamente Leví al verdadero sacerdocio y al Judá levantar al verdadero Judá, ¿se unen el sacerdocio y el gobierno?
volvemos a Primera de Crónicas. ¿Quién cantará ese cántico? Marquito, disculpe, pero parece que su internet está... ¿Ahí me escucha, Marquito? Sergio, ¿a mí tú me escuchas bien? ¿O es mi internet o si es el de Marquito? Ah, sí, sí es el de Marquito. Ya Sí, lo sé. escuchamos. El te pastor, porque escuchamos. no oigo yo tampoco. Sí, está entrecortado. Sí, ahorita ya se salió también el pastor. La última pregunta, ya ve, por eso tomo estos minutos. ¿Quiénes cantarán ese cántico del que menciona Isaías 23, que es el versículo, el 26, el versículo los versículos que leí? ¿Quiénes cantarán ese cántico de Jesucristo? De Jesucristo tenemos en Yeshua, tenemos nuestra ciudad fuerte para protección, porque Él pone las murallas y los baluartes. ¿Quién cantará? Y la respuesta lo tenemos en Primera de Crónicas 9:30 y 9:33. ¿Quién cantará? Los cabezas. Gracias. Ya, exactamente. Así que levantemos cabeza. Esa es nuestra fe. Tremenda fe, tremendos actos, tremenda bendición de día y de noche. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacemos este viernes? ¿Qué vamos a hacer este viernes? Sergio, ¿qué vamos a hacer el viernes? Poder levantar un cántico. No, primero ser cabeza para que pueda levantar un cántico que me transforme a mí y a mis generaciones. Pero cuesta. Y si tienes música, gracias. Y si alguien tiene música, gracias. Si no, cantamos como lo hicimos aquella ocasión. Marquito, una pregunta. Justo estaba pensando que nosotros, pero no me recuerdo en qué fechas lo hicimos. El cántico de Moisés cuadra con los tiempos finales que no son los del fin del mundo, sino los de finalizar los tiempos años. Por ahí también va. En Pascua. Ajá, para Pascua va el cántico de Moisés, por Pascua. Sí. Pero este en cambio va para tiempo de cabezas, porque es para tiempo de cantores. Pero para de cantores cabezas, como decía Erika, y que estoy de acuerdo. Así que vamos a ver cómo nos sale el cántico. Prepare su cántico, o mejor dicho, prepárese el cabeza, y si es cabeza, pues prepare su cántico, sus sonidos, lo que el Señor nos permita. Amén. Amén. ¿Preguntas? Pregunta, ¿el día viernes a las 5 de la tarde está bien, como siempre? Sí. Ya. Sí, Mía, muchas gracias. Sí, para mantenernos en ese horario no hemos cambiado por cuestiones de que continuaremos, y como ustedes ven, esto continuamos levantando cabeza, porque si no levantamos cabeza, la dispersión simplemente seguirá haciendo su parte, pero Dios seguirá haciendo su parte con los que levantan cabeza. Así es. Amén. Y hay que tener el pan y el vino, ¿verdad? Sí, sí, por favor, en sus casas pan y vino, porque es el día del pan y del vino, pues el día de Shevet, es el día de la Ana, es el día de tantas cosas. Amén. ¿Y vamos a tener un tiempo de música como para decirle a Carlitos o no? Si es que tiene, chévere, si es que tiene esta canción, claro que sí. Si tiene la canción, claro que sí. Era Así que Isaías sí, 23, Marquito. Isaías 23, sí.
Isaías 26, 6. Isaías 26. Los 3 primeros versículos de Carmita, ¿alguna pregunta? Gracias por ser de bendición, por ser cabezas y por abrir su voz, llevar espíritu y abrirnos para poder como casa edificarnos y levantarnos como cabeza. Así que el Señor sigas bendiciendo y el día viernes podamos tener, o sea, un tiempo, no es, no el día viernes no vamos a tener el tiempo del viernes, sino el tiempo de todos los días y todas las noches de nuestras vidas en los cielos y aquí en la tierra. Amén, así de sencillo, pero así de profundo. Así deben ser todos nuestros días, porque esto no se remonta un día, sino esto se remonta a nuestra posición de todos los días y de todo un siempre, Así de ser cabeza. Amén. Aleluya. Tiempo de emuná. Amén. 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 Amén, así que sencillo. Amén. Hacemos el viernes lo más sencillo y estos días más bien hágalo lo más suyos, lo más de fe. Amén. Un abrazo, Dios les bendice y Dios les bendice. El día viernes nos reunimos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Todos. Amén.